Que resaltar que aquí estaremos analizando el tema. Primeramente, cabe resaltar que aquí no estaremos emitiendo algún juicio de valor o analizando el tema desde una óptica ética, moral o demás, sino desentrañando el tema con la intención, con la única pretensión de simplemente, como lo es el objetivo de este canal, de clarificar, repito, de desmenuzar, desentrañar lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí en México, particularmente en el estado de Coahuila, referente al aborto. Bueno, lo primero que hay que conocer es el origen, el por qué la Suprema Corte se reúne o se reunió a dilucidar, a discutir el tema referente al aborto, particularmente en el estado de Coahuila. Y bueno, trataré de ser muy breve porque sé que lo que es de su interés y de interés general, pues es saber los efectos, qué sigue y demás. Sí, pero para poder dar respuesta, para poder contestar a esos interrogantes, pues no nos podemos saltar el número uno, que repito es la procedencia, el origen. Y este se sitúa en 2017 en la acción de inconstitucionalidad que promueve en ese año la ahora extinta Procuraduría General de la República, ¿sí? La PGR, con la pretensión, con la intención de que se declararan inválidos, de que se declararan inconstitucionales algunos preceptos de el Código Penal, particularmente del estado de Coahuila. Y es así como se da paso a la presentación de este proyecto que desemboca en esta resolución histórica que ahora conocemos, a través de la cual pues se declara la inconstitucionalidad de la penalización del aborto en Coahuila y que estaremos desmenuzando más adelante. Bueno, como su nombre lo indica, a la conducta del aborto se le atribuye una pena consistente en este caso con la privación de la libertad, ¿sí? Con prisión, con cárcel. En el caso particularmente de Coahuila, con una prisión, con una privación de 1 a 3 años, como prácticamente en la mayoría de los estados, que varía solamente, es decir, oscila entre 1 y 6 años esa prisión en el resto de los estados. Siendo así, lo que resuelve la Suprema Corte por decisión unánime con 10 votos es declarar inconstitucional el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que a la letra dice: se sancionará con 1 a 3 años de prisión a quien cause la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. Es decir, no da cabida a ningún momento, ¿sí? Que dijera, bueno, en tal semana sí se puede practicar el aborto o demás. Pues no, lo deja cerrado, ¿sí? Porque dice, en cualquier momento que se practique, pues se sancionará con esta prisión. Es importante mencionar que el aborto no lo podemos hasta ahora determinar como legal, ¿sí? Se está despenalizando y solamente en Coahuila, y habrá que esperar a que se legisle al respecto. Es decir, en 29 estados restantes, de nuestro país, el aborto, además de seguir tipificado como delito, se le sigue atribuyendo, sigue teniendo como castigo una pena de prisión, ¿sí? Que oscila, como lo decía anteriormente, entre 1 y 6 años. Pero digamos que lo que subsana esto y que hace que se extienda esta decisión tomada particularmente en Coahuila, que se extienda al resto del país, es que al ver sido una decisión resuelta a través de la unanimidad, es decir, que todos los ministros votaron en el mismo sentido, se crea jurisprudencia, ¿sí? Que será emitida posteriormente y que obliga así a los jueces federales y locales a apegarse a dicho criterio, es decir, a no criminalizar a la mujer que cometa un aborto voluntario. Entonces, sí es esto aplicable a todo el país. Podemos hablar de un aborto legal cuando el estado de Coahuila se encargue de legislar al respecto, que garantice una práctica segura del mismo. Ahí pudiéramos estar hablando de un aborto legal, que se nos indique, bueno, será posible hacerlo hasta tal o cual semana y demás. Entonces, una vez que se legisle eso, pudiéramos estar hablando de un aborto plenamente legal. Y ahí tiene como antecedente a Ciudad de México, a Oaxaca o demás,
que ahí sí ya se establece todas las regulaciones necesarias para poder determinar el aborto como legal. Bueno, para empezar nos falta conocer la sentencia de esta discusión. Es el único documento que nos dirá la literalidad, todo lo resuelto. Ahorita tenemos indicios, tenemos luces de lo que va a quedar resuelto. Sin embargo, repito, el único documento oficial que nos particularizará lo que se resuelve es la sentencia que les menciono. Lo primero, en mi opinión, es legislar, ¿sí? Coahuila tiene que dar el paso de modificar, derogar o lo que sea necesario para pegarse a lo resuelto por la Corte. Porque es importante mencionar que una vez que se despenalice el aborto, le correspondería al Estado legislar acerca de un aborto seguro, como les mencionaba anteriormente, de que se provean las condiciones necesarias, idóneas, para poder llevar a cabo el acto de manera segura, que se garantice. Y enfatizo que entonces, teniendo estas regulaciones, podríamos estar hablando de un aborto legal. Lo que se vislumbra es que Coahuila está en toda la disposición de adherirse a lo resuelto por la Suprema Corte, porque ese mismo día, ya antes de que finalizara el día, el gobierno del estado de Coahuila emite un comunicado en donde enuncia, creo yo, con la intención de dejar tranquila a la sociedad que todavía tuviera cierta incertidumbre, enuncia que están en toda la disposición de apegarse a lo resuelto por la Suprema Corte. Bueno, hay que mencionar que los estados que mencionábamos ahorita, los 29 estados restantes que tipifican el aborto voluntario como delito y que le atribuyen una pena privativa de la libertad, no están obligados a modificar sus respectivos códigos, no están obligados a modificarlos, derogarlos o demás. Si lo llegan a hacer, va a ser por voluntad propia y por supuesto apegándose a este precedente, por supuesto que es muy importante, pero repito, será por voluntad de los mismos. Lo que sí es lo que vengo repitiendo es que están obligados a no criminalizar a la mujer por haber cometido un aborto voluntario. Bueno, aquí lo que aplicaría es el principio de irretroactividad, ¿sí? Que en palabras muy sencillas consistiría en que como esta posible ley o este criterio actual le favorece al interesado, en este caso a la mujer que haya practicado un aborto, incluso en el pasado, ¿sí? Como estos criterios, insisto, actuales le favorecen, sí les son aplicables, ¿sí? Sobre eso versa el principio de irretroactividad. Si le perjudicara un criterio actual, no nos regresamos, esa es la excepción a la irretroactividad, ¿sí? No nos regresamos si le afectara, pero sí nos regresamos si le beneficia, ¿sí? Entonces, aunque una mujer lo haya cometido en el pasado, tiene el derecho a que se le apliquen estos criterios actuales. Entonces, entendido esto, lo que procedería, por lo menos en Coahuila, es una liberación prácticamente inmediata para aquellas mujeres que estén compurgando, que estén pagando una pena de prisión por haber cometido el delito de aborto en el pasado. Y en el resto de los estados pues habría que esperar la sentencia completa, ¿sí? Habría que esperar la sentencia completa para saber si es conducente, que de igual manera un abogado interponga el recurso correspondiente para poder proceder a la libertad de dichas mujeres. Pues bueno, el número uno o más importante pues es expresamente se despenaliza el aborto en Coahuila, el aborto particularmente voluntario, y se crea precedente aplicable para todo el país para no penalizar a la mujer que practique un aborto voluntario. Número 2, que me parece también muy importante enlistarlo, es que se deja de estigmatizar a razón del criterio mencionado en el punto número 1, se deja de estigmatizar a médicos, parteros, comadronas o demás, así lo enuncia el 198, que también lo declara inválido la Suprema Corte, el 198, deja de estigmatizarse a estos de que tengan también responsabilidad, ¿sí?, al practicar un aborto. Entonces, me parece muy importante resaltar que, repito, se excluyen también, se exceptúan de esta responsabilidad de penarse por la praxis de un aborto.
Número 3, pues enfatizar, decirlo así en una sola idea enunciada, que cualquier mujer en México que practique su aborto voluntario, ¿sí? Que decida su aborto voluntario, no irá a prisión. Y en la práctica, en la praxis, eso me parece los puntos más destacables de lo que aquí hemos estado comentando. Y pues nada más invitarlos a que contribuyan con su comentario, dudas, adiciones o demás, para, de ser así meritorio, pues crear una segunda parte de este tema, de este video, ¿sí? Con lo que ustedes puedan aportar o resolviendo las dudas que puedan llegar a tener. O si lo prefieren, pues proponer otros temas, solicitar que se resuelvan dudas de otros temas, etcétera.